Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Curino, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, con quien ya hemos hablado anteriormente en nuestro programa. Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para toda la audiencia también. Bien, te llamamos para conversar un poco acerca de las nuevas cepas del coronavirus y también un poco de las vacunas. Más que nada que nos comentes qué te generan las nuevas cepas. ¿Hay preocupación? Bueno, muy buenas las dos preguntas. A ver, vamos a la primera y voy a hacer un intento bastante corajudo de dar una pequeña clase de biología, porque para entender bien el problema de las cepas hay que entender bien la biología en general y la biología del virus en particular. Así que estoy asumiendo un gran desafío, no porque sea un tema demasiado complicado, cualquier ser humano lo puede entender, sino porque requiere ciertos conocimientos previos de biología. Pero bueno, vamos a hacer intento. Un virus es una estructura muy particular, cualquier virus, muy llamativa, realmente bastante maravillosa desde el punto de vista biológico, no es una célula. Un virus es una cosa particular que no se puede definir ni siquiera como un ser vivo. Un virus está constituido por proteínas. ¿Qué son las proteínas? Los obreros en las células y también en los virus son los obreros. Las proteínas son las moléculas que hacen los trabajos necesarios para que el virus se reproduzca o para que una célula esté viva. Todos los seres vivos estamos constituidos por células. Los virus no. Los virus son una cosa aparte. ¿Qué tienen los virus? Tienen una caja de proteínas, acuérdense que las proteínas son los soldados, los que hacen el trabajo, y tienen adentro una molécula de ácido nucleico, que puede ser ADN o puede ser otra, no importa, todos hemos oído hablar del ADN. Entonces, insisto, una caja de proteínas con una molécula de ácido nucleico adentro. Las proteínas son los obreros, los que le permiten trabajar al virus para reproducirse. ¿Qué hace el ácido nucleico? ¿Qué función tiene? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Me siguen hasta ahí con el tema? Sí. Sí. El ácido nucleico adentro, ¿qué función tiene? Tiene la información para fabricar las proteínas. Entonces, proteína hace trabajo, ácido nucleico produce, fabrica, tiene la información para fabricar la proteína. Ahora, el virus tiene un problema muy particular. El ácido nucleico fabrica a las proteínas en una estructura de la célula que se llama ribosoma. Pónganle el nombre que quiera, es la fábrica, Sí. El lugar de la fábrica. Entonces, ácido nucleico sería el plano, el ribosoma sería la fábrica y la proteína sería el producto que es el que hace el trabajo para que la célula esté viva. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Hasta ahí? Te seguimos bien, sí. Perfecto, muy bien. Ahora, el virus no tiene ribosomas, le falta la fábrica. Y esa es la diferencia principal entre virus y célula, por eso el virus no es una célula. Todas las células tienen ribosomas, todas las células tienen ADN, ácido nucleico, y todas las células pueden fabricar sus propias proteínas, por lo tanto pueden vivir. En cambio el virus no, el virus tiene una caja de proteínas, tiene el ácido nucleico con la información para fabricar esas proteínas, pero él no las puede fabricar porque no tiene la fábrica, no tiene el ribosoma, le falta la maquinaria. Entonces, ¿qué hace? Porque igual sabemos que se reproduce. ¿Qué hace? Se mete dentro de una célula, ¿sí? El virus se mete dentro de la célula y usa la fábrica de la célula. Usa la maquinaria de la célula, pero para fabricar las proteínas del virus, no las proteínas de la célula. ¿Se entendió ese concepto hasta ahí? Sí, te seguimos. Muy hiper simplificado, ¿no? Ahora vamos a las cepas. En biología todo es cambio, no es raro que surjan cepas nuevas. ¿Qué son las cepas nuevas? Son virus en que el ácido nucleico mutó. Entonces tiene una información para hacer una proteína distinta. Esto es lo que en biología se conoce como el fenómeno evolutivo, la evolución. Es la regla de la vida es que la vida cambia, evoluciona, genera nuevas variantes. Entonces, cuando en el virus un ácido nucleico cambia, muta, produce una proteína nueva. Como la proteína es la obrera del virus, en este caso, le otorga o no una nueva capacidad. Hay cambios que son deleterios
y el virus se muere, listo, no se puede reproducir. Hay cambios que son positivos para el virus, que le dan mayor capacidad de reproducirse. Entonces genera una proteína nueva que lo capacita para, por ejemplo, saltar más rápido de célula a célula y por tanto más rápido de ser humano a ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema para nosotros? Que por selección, esto es lo que descubrió Darwin, las variantes de ADN, de ácido nucleico, que hacen que el virus sea menos nocivo, ese virus desaparece porque compite con el otro que es más efectivo. Pero en cambio, los cambios de ácido nucleico que hacen que ese virus se reproduzca más, ese prospera y desplaza al otro, al anterior, que se reproducía menos. El problema es que el virus se reproduzca más quiere decir que parasita, que se mete dentro de más células nuestras y que con más facilidad puede saltar de un organismo al otro. Así que esto era de esperar. Esto es la norma en biología, el cambio y la evolución. Ahora, vamos a ¿eso se habrá entendido? ¿Se habrá entendido hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a la relación de la nueva cepa, de la variante, que era de esperar, con la vacuna. Y acá es muy importante. De esas proteínas que trabajan como obreros, hay una especial que se llama la proteína P, que es la que el virus utiliza para adherirse a nuestras células, a la membrana de nuestras células y poder penetrar. Ahora, no cualquier cambio en el ADN se puede producir. Como esta proteína P es tan importante para el virus, la mayoría de los cambios en el ácido nucleico que tiene la información para esa proteína P van a ser nocivos para el virus, porque no le van a permitir entrar a la célula. Solo una pequeña fracción de los cambios que ese ácido nucleico puede tener van a permitir que esa proteína P mejore y le permita penetrar más a la célula. Es muy raro. A ver, si vamos a los seres humanos a través del cambio, yo me puedo dar el lujo de cambiar el color de ojos. Puedo tener ojos claros, ojos oscuros, no me modifican. Me puedo dar el lujo en la evolución de perder los pelos, como nos pasó a los seres humanos con respecto a los monos. Perdimos los pelos, mucho no modifica. Pero no me puedo dar el lujo de tener una mutación en mi ADN que haga que no tenga corazón. ¿Se entiende? Si no tengo corazón, me muero. Entonces hay estructuras biológicas y genes que las codifican que no pueden cambiar tan libremente. Para el virus, esta proteína P es una de esas. ¿Y por qué? Porque si cambia un poquito ya no puede penetrar a una célula y ya no se puede reproducir. Por lo tanto, en la proteína P es de esperar que no haya tanta frecuencia de cambio. ¿Y por qué insisto en esta proteína P? Que las vacunas usan para que nuestro sistema inmunológico reconozca el virus, usan esa proteína P. Es decir, cuando lo principal que nos ingresa al cuerpo cuando nos vacunamos es esta proteína P. Y entonces fabricamos anticuerpos contra esa proteína P. Entonces, van a surgir, ¿a qué quiero llegar con esta explicación biológica? ¿Van a surgir variantes del virus? ¿Va a haber nuevas cepas? Sí, es de esperar, es parte de la norma de la evolución de la biología, es lo que era de esperar. Es muy probable que, noten que estoy hablando de probabilidad, porque en biología es muy difícil hablar de certeza, hay que hablar de probabilidad, biología no es matemática. Es muy probable que las vacunas que ya tenemos sirvan para esas variantes, sí. ¿Por qué? Por esto que les acabo de explicar de la proteína P. El virus, por selección darwiniana, no se puede dar el lujo de tener muchos cambios en la proteína P porque no puede entrar a la célula y no se puede reproducir. Por lo tanto, los cambios, va a haber virus que puedan contagiar más, que puedan saltar más de una célula a la otra, hasta por ahí que sean más mortales. Pero con mucha probabilidad van a seguir siendo reconocidos por las vacunas que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque las vacunas reconocen fundamentalmente esa proteína P, que justamente, por eso lo han hecho, ¿no? Que justamente es la proteína que no puede darse el lujo de andar evolucionando demasiado, porque el virus inmediatamente deja de entrar a la célula y se muere. Buen día, Muchos estamos pensando, y ya escucho si hay más preguntas, redondeo con esto, muchos estamos pensando que lo que va a pasar con este virus, aunque es bastante difícil de predecir porque tiene comportamientos bastante atípicos aún para los virus, pero muchos lo que estamos pensando que lo que va a pasar, si hubiera un cambio en la proteína P, esto quiero agregar, el cambio que hay que hacer en la vacuna es pequeño también.
Entonces se establece como una doble carrera, digamos. Si el virus cambiara la proteína P por una más efectiva para él, no habría que arrancar de cero con las vacunas otra vez y esperar 3 años, 2 años, sino que habría que hacer cambios en lo que ya se tiene para adecuar la vacuna y poder atacarlo. Que además, insisto, es poco probable que un cambio en el virus se le escape a la vacuna. Puede ocurrir, pero es poco probable. Entonces, ¿qué pensamos muchos que va a ocurrir con este virus? Que va a terminar siendo como el de la gripe. ¿Vieron? El de la gripe va mutando. ¿Por qué uno tiene que vacunarse contra la gripe todos los años? Porque justamente el virus de la gripe muta, cambia mucho. Su ácido nucleico tiene mucha capacidad de cambiar y de generar nuevas proteínas. Pero rápidamente la vacuna se adecúa. Piensen, de un año para el otro el virus cambia, pero de un año para el otro tenemos la vacuna otra vez. Entonces, muy probable que a la larga terminemos conviviendo con este virus y que tengamos que vacunarnos periódicamente, no sé si 1 año, 2 años o cada cuánto, pero que la fabricación de las vacunas, digamos así, tenga que ir siguiendo los cambios del virus y entonces que periódicamente tengamos que vacunarnos contra él. Lo que es cierto, y esto yo se los he dicho ya en algún programa anterior, es que la herramienta más eficaz que tenemos a largo plazo para combatir la pandemia o para convivir con ella sin que nos afecte es la vacuna. ¿Y vieron cómo? Bueno, escucho preguntando. Buen día, Alejandro. Mauro Senesi, mi nombre. Y ya no me doy cuenta que nos quedamos cortos con el tiempo y con todo, porque me abriste más preguntas. Entonces, hago algunas. Hubo una cepa que generó que las vacunas no respondieran como en las demás cepas que vos decías, mirá, si cambia la cepa, las vacunas suelen responder porque la sudafricana. La sudafricana llevó a vacunas que generaban una respuesta, una eficacia del 90 a casi el 50. O sea, esa cepa sudafricana, ¿algo tuvo en esa famosa proteína P que nos decías vos? ¿O qué sucedió que...? Exactamente, porque, a ver, el cambio en la proteína puede hacer que la proteína P sea más efectiva para el virus, que entre más fácil, pero estructuralmente, en la estructura, en la composición de la proteína, que el cambio no sea muy grande. Entonces nuestros anticuerpos la siguen parcialmente reconociendo. La reconocen tanto como antes, porque conoce a la antígeno, la proteína que es reconocida por el virus se llama antígeno, por una cuestión de llave cerradura. Vieron que cómo entra la llave en la cerradura. Ahora, puede que haya una alteración en la cerradura y la llave todavía nos sirve para abrir la puerta, pero nos cuesta, y tenemos que trabajar un poquito con la llave, darle un poquito de trabajo y finalmente se abre. Bueno, esto es lo mismo que pasa con la relación antígeno-anticuerpo. Yo tengo el anticuerpo, mi sistema inmunológico fabrica un anticuerpo contra una proteína determinada. Si esa proteína cambia mucho, el antígeno no para la cerradura, la llave no anda. Ahora, si el cambio es pequeño estructuralmente, sobre todo, porque el anticuerpo lo que reconoce es la estructura, la molécula proteica, la efectividad va a disminuir, porque la va a reconocer menos, pero con trabajito podemos abrir la cerradura igual, ¿se entiende? Sí. La comparación, y esto es lo que ha pasado con esta cepa. Por eso digo, pero ahí, pequeña modificación en la vacuna, rápidamente va a volver a tener la misma efectividad contra la nueva cepa que tenía antes. Por eso, muchos estamos pensando que vamos a tener que vacunarnos periódicamente contra el virus. Pero no vamos a tener una pandemia como esta, porque cuando lleguemos a un porcentaje alto de la población vacunada, primero la mortalidad va a ser, bueno, se muere gente de gripe de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí, pero sí. El porcentaje en que la gente que se infecta con el virus de la gripe y la que muere es bajísimo, justamente, en general, por la vacunación. Así que es muy probable que terminemos con este virus en ese tipo de relación. Pero hoy, hay que seguir con la vacunación. Recuerden, ¿no? Hemos hablado no hace tanto tiempo atrás cómo tuvimos que salir a rebatir los argumentos. Estabas enojado cuando hablábamos. Sí, pero decime si no tenía razón para estar enojado. Hoy está todo el mundo, hoy todo el mundo quiere que le pongan el veneno, ¿no? Hablaron de que la Sputnik era veneno. Hoy están todos desesperados para que le pongan el veneno. Pero ojo, no es porque nosotros seamos genios o adivinos.
es porque nosotros trabajamos en algo, hemos dedicado nuestra vida a algo que se llama ciencia. Y la ciencia, cuando llega a una conclusión, lo hace en base a mucha experimentación. Nosotros publicamos nuestros resultados son leídos por otros investigadores que tratan de repetirlo, y si no lo repiten, lo publican y dice esto que dijo este investigador no es así, es de otra manera. O sea que la ciencia tiene un proceso de autocorrección permanente que hace que el conocimiento que se genera, si bien no es infalible, tenga un grado de seguridad y de certeza muy grande. Entonces uno sabe que hay 200 años de historia de vacunación que han erradicado cientos de enfermedades y proyecta eso a esta vacunación y dice esta vacuna es igual que las otras. ¿Se dan cuenta? No es por genialidad, es por algo que se llama ciencia. Yo entiendo el juego de la oposición y he tenido y tengo participación política y entiendo que una oposición tiene que tener determinado juego cuando el partido opositor está en el gobierno, chicanearlo, usar las debilidades de ese gobierno para demostrar que nosotros podríamos hacerlo mejor. Es el juego de la política y la democracia, lo entiendo, y me parece bien y me parece positivo para una sociedad, porque esa lucha entre los dos partidos hace que cada uno, yo estoy en el gobierno, si el opositor me va a criticar por lo que hago, me voy a cuidar para hacer mejor, para que no tenga por dónde criticarme. Pero eso tiene un límite, y el límite es la salud de la gente. Alejandro, con la salud de la gente no se jode. Te llevo buen mensaje ese. Te llevo de Sudáfrica a Brasil, no sé qué preferís, qué playas preferís más, si Ciudad del Cabo o Río de Janeiro, pero hubo un título y una noticia que fue el disparador para generar esta nota, que la OMS le recomendaba a Brasil hacer una cuarentena en medio del proceso de la vacunación, porque si llevaba adelante la vacunación con esta apertura que está teniendo y con esta catástrofe que ayer tuvo un récord de 3.200 fallecidos, como que entre la vacuna y la cepa de Manaus y Río de Janeiro podía ser un cóctel biológico. Ese fue el título que a mí me llamó la atención. Puede ser entonces que yo haya entendido mal, que seguramente ha sido así, que si Brasil empezaba a vacunar, pero no cerraba las restricciones y la circulación y los contagios seguían en un nivel alto, ¿podía generar que esto se facilitara una multiplicidad de cepas? No lo sé, no lo he leído, y ahora sí rápidamente vos me lo planteás, desde el punto de vista biológico no encuentro la razón. Ok. Capaz que interpreté malinterpreté. Bueno, lo voy a buscar y en todo caso lo volvemos a hablar. Así ahora rápidamente no encuentro la razón para eso. Lo que probablemente le haya querido decir la Organización Mundial de la Salud es, miren muchachos, no van a poder, hagan la cuarentena mientras vacunan, porque claro, no van a poder vacunar tan rápido como para solucionar la realidad del problema que tiene. Que entre paréntesis, me viene bien tu pregunta para otra cosa que había pensado en decirles en la entrevista, que el problema más grande que tenemos ahora, cuando digo tenemos me refiero a los argentinos, Argentina, nosotros. Sí. El problema más grave que tenemos, la vacunación está andando bien, no todo lo rápido que quisiéramos, pero están viniendo bien. Mañana sale otro avión a buscar más de fútbol. La población se está vacunando. En la provincia de Buenos Aires llevamos 1 millón y está calculado que con 2,5 millones en la provincia el problema está contenido. Pero el problema más grave que tenemos ahora son los países limítrofes. Todos los países que nos rodean están en una situación crítica, muy crítica. Uruguay, Brasil, no Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile. Entonces ahí, para mí, el problema más grave, así rápidamente, que tenemos es el de manejo de las fronteras. Incluso hubo un documento de varios investigadores hace unos días pidiendo no que se cierren las fronteras, pero bueno, que se haga una regulación muy importante de la entrada y salida de gente. Hay gente, a ver, pues a veces me enojo, pero hay gente que se fue a veranear a Brasil ahora, el mes pasado, hace falta. 20.000, se decían, 20.000 argentinos en Brasil estaban. 20.000 pelotudos, 45 millones, pero y con que el problema es que no somos 45 millones y con 20.000 pelotudos nos ponen en riesgo y complican toda la estrategia que estamos haciendo, que realmente tendrá su falencia o no, pero que realmente es buena, y lo demuestra el hecho de que sea buena la diferencia que está teniendo justamente Argentina con los países limítrofes. Así que el problema más serio que tenemos en este momento es ese, ¿no? Bueno, son países que no le han dado importancia, no le han dado bola,
la sociedad nuestra, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, forma parte de un foro de sociedades científicas argentinas y tenemos un WhatsApp entre todos los presidentes de las sociedades y estamos en contacto con, lo tengo en el mismo teléfono, no se los voy a poder leer, con sociedades científicas de otros países. Un médico de Brasil, presidente también de una sociedad científica importante en Brasil, nos escribía ahí un texto en el WhatsApp, frase de él, no mía, la gente se muere en los pasillos de los hospitales. Frase de él, no mía. Lo puedo mandar el WhatsApp, no hay. Y otra colega de Uruguay nos decía lo mismo y nos decía que el presidente de Uruguay jamás le dio bolilla a lo que le aconsejaban y a lo que dicen los científicos, ni siquiera preguntó. Y bueno, fue el país que más tarde empezó la vacunación en Uruguay. Claro, acuérdense también, ¿no? Cuando acá nos recomendaban, ¿se acuerdan? Que nos miren, Uruguay no hace cuarentena, no hace nada y no tiene ni un contagio ni nada. ¿Se acuerdan los años de cuarentena cuando atacaban y ponían como ejemplo Uruguay? Bueno, ahí lo tenía Uruguay, fíjate. Y un ejemplo, perdón Joaquín, sí, querías hacer una pregunta, pero un ejemplo que se estaba poniendo es Chile, por la masividad de su vacunación, pero a su vez ha entrado en fase 1 casi el 70% de la población. ¿Por qué sucede esto? ¿Puede ser la calidad de la vacuna, si es que podemos hablar en esos términos de calidad de... A ver, yo no me animo. Perdón. Yo no me animo. Está bien. No, pero no por miedo, no por miedo, yo lo que tengo que decir lo digo, No por miedo a decir algo, sino porque, a ver, como lo hemos hablado en entrevistas anteriores, nosotros digo plural por la sociedad, ¿no? Sabemos que todas las vacunas que están aprobadas por los organismos de control de los países correspondientes son seguras. Habrá, por supuesto, alguna vacuna de mejor calidad que otra. Por ejemplo, hoy hay un consenso casi internacional, diría, que el veneno el veneno ruso es la mejor de todas las vacunas que se producen. Son pequeñas, hablamos de una efectividad del 90%, del 80%, o hablamos de que una es más fácil de conservar que otra. No, yo creo, no descarto que eso que vos decís es una hipótesis. Para pensarlo científicamente, bueno, la hipótesis es que la vacuna que están usando es mala o tiene poca efectividad, digamos, no es mala, pero no es mala porque si pasó fase clínica sí, y el organismo de control del país, de los países la aceptaron, mala no es. Que sea menos efectiva. Es una hipótesis, habría que comprobarlo, por eso no me animo a decirlo, porque estoy hablando como científico. Digo lo que está comprobado y lo que sé y lo que he leído y estudiado que es así. Lo que puede pasar también es lo mismo que le decía la OMS a Brasil, que a lo mejor Chile pasó mucho tiempo sin dar bola, porque, a ver, mientras la vacunación, yo ya dije, lo más efectivo para vencer la pandemia a largo plazo es la vacunación, eso no hay duda. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque no es que vacunemos una persona y el problema ya está solucionado. Tenemos que vacunar un porcentaje elevado de la población. ¿Qué hacemos mientras ese proceso se produce? Bueno, las medidas que todos conocemos. Por ejemplo, no nos vamos de vacaciones a Brasil, muchachos, no nos vamos de vacaciones a Brasil, donde la pandemia está reciente. Lavarse las manos, el alcohol en gel, la distancia, el barbijo, bueno, lo que todos sabemos y hemos aprendido. Lo que puede pasar en Chile es que, como no le han dado importancia al tema durante mucho tiempo, la población no esté haciendo ese tipo de cosas. Entonces, mientras la vacunación va avanzando, la falta de cuidado hace que temporariamente la epidemia vaya más rápido. Se está evaluando eso, que es lo que está pasando en Chile. Bien, Alejandro. Es llamativo igual. Nos gustaría tener mucho más tiempo. Te hago una cortita sobre la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se discutió en algún momento acerca de que generaba trombosis. Los coágulos. Sí. Bueno, ¿Qué certeza se tiene? Lo primero que me parece que te conté la pregunta, disculpame. Sí, ¿qué certeza se tiene sobre esta vacuna? Sí, lo primero que quiero decir es que fueron, ahora no recuerdo el número, pero menos de 10 casos en 17 millones, ¿sí? 17 millones de explicaciones
los casos que produjo trombosis y esta produjo la vacuna fueron menos de 10. Y esto es así en todas las terapias. Si ustedes tienen algún familiar o ustedes mismos alguna vez han tenido que recurrir a cirugía, habrán escuchado que el cirujano advierte, toda cirugía hay un muy pequeño porcentaje de que haya alguna complicación. Esto es así con todas las terapias. Uno puede tomarse una cafiaspirina y morir de un shock anafiláctico. ¿Sí? Eso está comprobado. ¿Qué porcentaje? Resulta ultra mínimo. Toda terapia tiene un porcentaje mínimo aceptable de efectos secundarios. Ayer justamente leía, yo recibo un resumen por mail de la revista Nature, que es una de las Nature, se lee en castellano, que es una de las revistas más importantes, y uno puede adherirse y recibir un resumen de las noticias más importantes que se publican en la revista. Entonces, justamente hablaba de este tema, y terminaba con una frase diciendo: los médicos tienen un imperativo que es no dañarás, ¿no? El primer imperativo del médico, que es parte del juramento hipocrático, es no dañar. Y lo primero que hay que hacer, no causar daño en el paciente, obviamente. Entonces, con ese criterio, algunos dicen, bueno, no doy la vacuna porque no daño. Entonces la revista aclaraba, ese dato, no dañar, solo tiene tiene lógica si al dejar de aplicar la medicación se produce un daño mayor. Si yo dejo de aplicar la vacunación y de esos 17 millones resulta que la mitad me va a morir por coronavirus, de todas maneras, entonces esas 7 personas, creo que fueron, que tuvieron coágulo, es un daño colateral totalmente aceptable, aún desde el punto de vista de la ética médica. No obstante, está discutido, porque cuando vos tenés 17 millones de personas vacunadas, es muy probable que alguna, por ejemplo, se muera por un infarto. O para hacerlo más claro, que lo pise un auto. Y vos no podés decir, la vacuna produce que a la gente que se la vacuna, los autos la pisen, la atropellen. Cuando vos lo que quiero decir, ¿se entiende? Cuando vos tenés una población tan grande, hay otras patologías que son independientes de la vacuna o de la pandemia, y que las personas que están vacunadas las pueden tener porque pueden venir teniendo otro tipo de problemas. Está discutido si en este caso estas trombosis fueron producidas realmente por la vacuna o se debían a personas que tuvieron otro problema, porque la trombosis existe, ¿no es cierto?, aunque la gente no esté vacunada. Pero supongamos que fuera la vacuna, supongamos que no está probado científicamente. 7 casos en 17 millones es un efecto secundario recontra aceptable. Además, las trombosis se pueden manejar con medicación. Hoy hay medicación claramente para la trombosis, así que no sería un gran inconveniente. Por eso la Organización Mundial de la Salud, y no sé si estuvieron leyendo en los últimos días, han recomendado avanzar con la vacuna AstraZeneca sin problemas. Bien, Alejandro, como siempre te agradecemos por la claridad de tus explicaciones y más que bienvenida esta opinión científica, como siempre. Ahí Alejandro, si me permitís, por privado te envío el link de la noticia de la BBC que había leído, que dice, para resumir, para que la gente entienda, coronavirus, porque la vacunación sin confinamiento puede convertir a Brasil en una fábrica de variantes superpotentes. Si querés, después te lo envío. Claro, ahora lo estoy pensando, claro, puede ser, porque si vos tenés mientras vas, bueno, sí, lo tengo que leer. No voy a elucubrar al aire, no es correcto, lo tengo que leer. Bárbaro, Alejandro, ahí te lo envío. Bueno, muchas gracias por llamar también. Espero que la clasecita de biología del principio se haya entendido. La proteína P, que nos quedamos con eso. Ahí está la clave. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Perdón. Estamos hablando, no se cortó, ¿no? No, 24 de marzo. Claro, no me quería olvidar. Déjenme agregar repudio absoluto a la dictadura militar. Los gobiernos democráticos pueden ser malos o buenos, pero son democráticos. Algo como esto, solo eso. Bien, interesante la aclaración. Más que válido. Te agradecemos como siempre la comunicación, Alejandro. Cómo no, a disposición, cuando quieran.
Bien. Que tengan buen día. Igualmente. Igualmente. Ahí pasaba la palabra de Alejandro Curino, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, con quien hablamos un poco acerca de las nuevas cepas de coronavirus y algo también de las vacunas.